Hay un gran problema cuando leemos la palabra de Dios. Nuestros corazones, y debemos reconocer esto con humildad, porque esto nos puede pasar a todos con diferentes partes y textos de la Biblia. Cuando nosotros llegamos a la palabra de Dios y encontramos una instrucción de la mujer debe hacer esto con el marido debe hacer esto con la mujer, debemos hacer esto con las autoridades, debemos hacer esto con los jefes, debemos hacer esto con los enemigos. Muchas veces leemos la teoría, pero nuestro corazón, si en alguna de esas áreas sufre, rápidamente dirá, ya, pero mi caso, es como que en el fondo pensamos, yo debo hacer eso, pero en mi situación no se puede. En mi situación es imposible. En mi situación no da lugar. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros tenemos una situación difícil, una situación muy complicada, una situación que nos causa dolor, que nos causa aflicción, creemos que nosotros podemos justificar el no hacer lo que Dios pide de nosotros. Pero dos cosas tengo que decir y las digo desde el cariño, porque como pastor y como hermano en Cristo sé que hay muchos hermanos que sufren. Pero dos cosas tengo que decir. Los mandatos de Dios no son solo para cuando el ambiente es favorable. Es decir, Dios no dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia si tu esposa es buena mujer. Sométete a tu marido como al Señor en todo si tu marido es un gran cabeza de hogar. Obedece y honra a tu jefe si tu jefe es simpático y agradable. Es más, la Biblia nos dice que debemos respetar a nuestros jefes y obedecerlos incluso cuando son, y la Biblia dice esta palabra, insoportables. La Biblia no dice, haz la voluntad de Dios cuando el otro te lo ponga fácil. Haz la voluntad de Dios cuando el otro también haga su parte. No, la Biblia dice, esta es la voluntad de Dios. No podemos siempre usar nuestra situación difícil como pretexto para decir, bueno, Dios tiene que entender que yo no esté haciendo eso. Dios tiene que comprender que yo sea una mujer diferente, que no haga su voluntad. ¿Por qué? Pero vamos a pensar en algo. Jesús tuvo todo fácil para hacer la voluntad del Padre. El ambiente era fácil, los discípulos eran fáciles, la sociedad lo quería a todo el mundo. O sea, Jesús tuvo todo a su alrededor favorable para que le fuera fácil hacer la voluntad del Padre. No, pero la hizo independientemente del rechazo, de los insultos, de las traiciones. Por otro lado, debemos recordar siempre que hacer la voluntad de Dios requiere negarse a uno mismo. Lo que más nos va a impedir hacer la voluntad de Dios es nuestro orgullo. Es decir, yo por eso no paso. Yo eso no lo aguanto. Yo eso no lo tolero. Y nuestro orgullo va a ser el mayor obstáculo para muchas veces hacer lo que Dios demanda de nosotros. Pero somos llamados a negarnos a nosotros mismos y a hacer lo que Dios manda. Y no siempre será fácil. Por eso, muchas veces cuando Dios dice, haced esto, y cuando seáis odiados por hacer el bien, esto haya gracia a los ojos de Dios. Es decir, Dios es consciente que no es fácil para ti, pero que lo amas tanto que aún así vas a obedecerlo y eso haya gracia a los ojos de Dios.